Batacazo generalizado en las criptomonedas, batacazo en la cotización de Luna Classic, de LUNZ, también en Luna y otras cripto, y por supuesto Bitcoin, incluso pegándose a la más gorda. Bien, quiero analizar o quiero citaros primero, porque sí, ahora ante la noticia del posible arresto de Do Kwon, esa orden de arresto en Corea del Sur sobre Do Kwon, bueno, pues movimiento a la baja. Quiero detallaros que ayer mismo planteaba la opción de que realmente viniera ya un rebote más fuerte, y para eso habíamos marcado un primer zonal, lo marcábamos por la mañana, se respetaba en cierres, os mostré además mi orden y os dije que yo había incluso bueno, pues deshecho gran parte de la posición en la resistencia. ¿Por qué? Porque estábamos en una tendencia bajista de corto plazo, lo vengo diciendo desde que se perdía estos niveles, el zonal de soporte de corto plazo, ¿vale? En el movimiento a la baja vimos un ataque a la resistencia, no pudo con ella, es decir, aquí pudo la presión bajista al precio, se dio el nuevo movimiento a la baja, rompía este nivel de soporte y habíamos detallado incluso una proyección en estos zonales. La caída que hemos visto tras atacar este nivel de resistencia, ayer mismo os decía, si no se respeta este nivel, está perdiendo la fuerza. Yo confiaba en un posible rebote mayor, sí, confiaba en él, siempre que se respetara este nivel. Y os voy a acercar esta zona, porque es que además, bueno, pues estuvo durante un tiempo respetando ese zonal. Fijaros como los cierres no rompían este nivel. Recordad que os borré este soporte, otras veces me dejo los soportes, pero a mi ver ese soporte había desaparecido. ¿Por qué? Porque había que confiar en esta última onda. Al estrellarse en resistencia y romper soporte que nos viene en movimiento a la baja, y en esas estamos. Pero cosas muy interesantes en el gráfico. Lo primero, fijaros los cierres, siempre os insisto en los cierres de vela. En Luna Classic ahora mismo no tenemos cierre por debajo del nivel de soporte. Y es que sí, como digo, pues fuerte caída en todas las criptomonedas, también en las bolsas, en todos los mercados, caídas generalizadas. Curioso que coincidan en ciertos niveles. Vamos a ver un gráfico de Bitcoin porque quiero enseñaros, bueno, pues un nivel de resistencia que se marcaba sin saber noticias de IPC ni de inflación, ni saber que, bueno, pues esos datos iban a mover el mercado. Quiero que veáis a qué nivel nos adelantábamos. Muchas veces os pregunto qué tal van vuestras inversiones. Creo que, mira, Luis se ríe y todo, no es para reírse, y es que sí, ya digo, movimiento a la baja generalizado, peligrosos los mercados, sí, pero bueno, ya sabéis, muchas veces a río revuelto ganancia de pescadores. Bien, como digo, vamos a ver lo primero el gráfico de Bitcoin, porque el otro día, sin tener yo, bueno, pues más datos o más noticias y demás, yo os marcaba este zonal como objetivo al movimiento al alza que se había visto desde este zonal de soporte que nosotros alertamos desde el canal, es decir, este nivel nosotros le marcábamos, os decíamos que aquí lo más probable es que apareciese un rebote, aparecía, y el último nivel de objetivo, o el objetivo y resistencia que marcábamos, un 21% de rebote desde ese zonal. Que entraste a la superación de esta resistencia, que también dije que la superación de este nivel despejaba el camino alcista hacia los entornos de los 21.700, un 9% de rebote, hacia esta resistencia un 14% de rebote. Pero quiero que veáis, bueno, pues esa resistencia que se marcaba, es decir, este zonal, lo que ha hecho el precio aquí. Fijaros, terrible el ataque, es decir, justamente en este nivel aparecían dos velas, no había cierres, la importancia de los cierres, es decir, una resistencia o un soporte sigue vivo mientras no vemos cierres horarios o cierres de 4 horas por encima del mismo. Fijaros el movimiento a la baja, primer nivel en el que yo habría buscado ya quizás, bueno, pues un rebote en Bitcoin, pero ¿qué pasa? Que fijaros, la vela nos la deja por debajo de soporte, con lo cual ya nos despejaba el camino bajista hacia este nivel. Estos niveles les tenéis marcados hace unos días, es decir, es que no son niveles que yo os diga ahora, es que yo no hablo a posteriori, yo lo que hago es adelantarme a los movimientos del mercado y plantear que aquí puede aparecer presión bajista. ¿Me lo esperaba así? Por supuesto que no, me esperaba incluso, bueno, pues una onda más lenta. Comenté el tema de la media, no apareció el rebote, como veis, ruptura de ese soporte, y en esas estamos por el momento. Caída hacia este zonal, hay que pedirle ahora a Bitcoin fuerza, y la primera señal de fuerza, ¿dónde la veríamos? Ante la ruptura de una resistencia de corto plazo ahora, porque el movimiento que tenemos ahora mismo, que estamos planteando, es una onda de corto plazo. Vale, voy a marcaros aquí la resistencia, a ver que estoy estrenando ratón y teclado, a ver si me va a dar guerra, esperemos que no. Pero bueno, primer nivel a batir, pues fijaros qué curiosidad, el antiguo soporte ahora se convierte en resistencia. ¿Por qué? Porque os extiendo aquí el FIBO para que lo veáis, este
zonal es el 38.2 del movimiento, con lo cual lo primero que hay que pedirle es superación de los 21.027 dólares en cierres. ¿Puede aparecer un rebote desde este zonal hacia ese nivel? Sí. Incluso puede dar movimiento a la baja, caer a estos entornos, visitar curva de media, pero cerrar por encima del soporte también lo puede hacer. Pero en un soporte lo que se busca es un ataque a resistencia. Vais a decir, coño, y en este soporte David ya, pero es que aquí nos dejó cierres por debajo. Aquí por el momento no tenemos cierres por debajo de este nivel de soporte. Pérdida de este nivel me alertaría de movimiento hacia los 19.300 y nuevamente incluso orígenes de movimiento que ya iremos viendo. Volviendo con el gráfico de Terra Luna Classic, bueno, pues lo que comento, es decir, el ataque al nivel de soporte, podíamos habernos adelantado, bueno, pues vimos un ataque a la resistencia, vimos una ruptura de soporte, lo lógico era que se diese el movimiento a la baja. De hecho, vengo ya días planteando que la presión es bajista, que voy a buscar rebotes, por supuesto, y aquí está lo difícil, es que ayer os enseñé incluso en mi operativa y mi orden de compra en este zonal y os planteé que aquí había deshecho bueno, pues buena parte de la posición, primero porque tenía una posición anterior y segundo porque la presión, la tendencia de corto plazo es bajista. Otra cosa es que aquí hubiese roto resistencias, hubiese roto ese zonal de proyección, pero no fue así. Al perder el soporte lo que se despeja es el camino bajista. ¿Hacia dónde? Pues es que teníais marcada la proyección en estos zonales de los 27.730 y por debajo el nivel de soporte que venimos detallando de medio plazo. Es que este nivel sigue siendo un nivel de soporte, justamente es el nivel que ha visitado. Mientras no vea cierres por debajo de este nivel, el nivel de soporte sigue vivo y aquí puede aparecer el rebote. Peligros que veo ahora, por supuesto, pues eso, primero que el corto plazo es bajista. Vamos a ver en qué termina esa orden de arresto de Duquon, porque yo lo que siempre digo, ni los malos son tan malos como nos les pintan, ni los buenos tan buenos. Pero fijaros, mirad, justamente está atacando un 38.2, esta es una resistencia de corto plazo. Si no aparece aquí fuerza, es decir, si no vemos cierres por encima de esta resistencia, precaución porque se pueden reiniciar las caídas. Entonces, este es el primero de los niveles a batir por Luna Classic en el momento actual, es decir, hay que pedirle a Luna Classic, a LUNZ, la cotización de LUNZ, que cierre por encima de estos 31.294, es la primera resistencia, y la superación de este nivel me llevaría ya a fijarme en los 34.487. Que se quiere dar un movimiento al alza mayor rompiendo esos niveles, la superación de este zonal sí que despejaría ya el camino alcista nuevamente hacia este antiguo zonal de máximos, zonal de resistencia que planteábamos ayer, en entornos de los 4.000, vamos a decir, por no andar añadiendo ceros y demás. Pero por el momento soporte sigue vivo. Me gustaría plantear soportes de corto plazo, pero como el movimiento es tan impulsivo, es decir, como las velas son tan grandes, no lo voy a plantear. Fijaros que aquí ahora mismo tenemos una configuración de vela maestra en el gráfico horario. Os he enseñado recientemente en anteriores vídeos, os he enseñado cómo utilizar esta vela maestra y de cara a adelantarnos a quizás el posible siguiente movimiento de Luna Classic. Como siempre os digo, adivino no soy, y la operativa, insisto, debe ser tuya, debe ser propia, debe ser de cada cual. Tú tienes que tener tu propia estrategia, tu propio criterio a la hora de invertir. Yo tengo el mío, ayer te lo enseñé, te enseñé cómo incluso en una tendencia bajista pues saqué beneficios a un largo. Hoy no os voy a enseñar la orden de compra porque bueno, no merece la pena, pero sí que quiero detallar que ayer además se marcaban niveles en la cotización de Ethereum y otras dos criptomonedas. Entonces bueno, yo os invito a que veáis los vídeos completos, os invito a que veáis los niveles, cuando decís funcionan, no funcionan y demás. Yo ahora te voy a enseñar dos niveles que se marcaban ayer y vamos a ver lo que han hecho los precios. Eso sí, antes de eso creo que no cuesta nada dejar un me gusta al vídeo, dejar un comentario, decidme qué esperáis vosotros, compartidlo en redes sociales y foros, y si no eres suscriptor, suscríbete, que ya ves que estos niveles ayudan. Como digo, otro gráfico que veíamos ayer, un nivel de resistencia que marcábamos, los 0,07223, hemos marcado objetivos, tienes el vídeo anterior para verlo, en el que analizo también Ethereum, y yo os marcaba este nivel de soporte. El precio estaba en estos zonales, yo os marcaba soporte en el zonal o en tornos de los 0,5816 e incluso por debajo planteaba este zonal en tornos entre los 0,54 y los 0,55. Lo que quiero que veáis es cómo se visitaba el nivel de soporte, no hay cierres por debajo del nivel de soporte y que aparecía en el nivel de soporte un rebote. El que ha entrado en ese zonal ya le he podido sacar un 17, un 18, incluso un 20% al rebote, al movimiento al alza, solo desde ese nivel de soporte. Desde mínimos, movimiento de más del 20%. Como os he comentado, cada uno tiene que tener su propia estrategia, pero por ejemplo en este soporte, si yo planteo cuando el precio empezó a caer, planteo una orden de compra en este zonal, el precio cae, me entra la orden de compra y me planteo un stop loss o me planteo una salida de operación
Si pierdo más de un 5% en la operativa y me planteo un objetivo del 20% o del 15% o del 10%, insisto, la operativa debe ser propia, pero fijaros que aquí lo habríamos conseguido. Esa fue una de las cripto que vimos ayer y que se marcaron niveles. Otra de las cripto de las que hablamos ayer, que además nos las habíais pedido, es decir, son análisis que habíais solicitado en el canal, pues era la cotización de PHB, atacando justamente un soporte. Por el momento no hay cierres por debajo del mismo, peligro de que se forme este hombro cabeza hombro, pero lo que voy, yo cuando lo analizaba os marcaba primer nivel, si se perdía este zonal de los 1,85, planteaba los 1,58, 1,57, este zonal. Fijaros cómo se respetaba en cierres y un tanto de lo mismo desde el soporte. Si yo me planteo buscar un 15, un 10% de rebote, lo habría conseguido. Entonces, bueno, pues operativas que cada uno, como digo, tiene que tener la propia, pero operativas que me llaman la atención y niveles que me llaman la atención, porque como digo, yo no sé lo que va a hacer un precio, pero trato de adelantarme al mercado con esos niveles. Y ahora sí, agradeceros el tiempo que dedicáis al canal. Por supuesto, como te he comentado, pedirte que le des al me gusta al vídeo, lo comentes y lo compartas en redes sociales y foros. Y es más, si quieres que miremos niveles en alguna otra cripto, déjamelo también en la parte de comentarios y lo miramos. Como siempre, suerte con vuestras inversiones, tened vuestro propio criterio a la hora de invertir. Gracias por vuestro tiempo y hasta próximos vídeos.